A continuar desarrollando y conociendo, ¿no?, sobre qué se trata esta bacteria Streptococcus que ha provocado el fallecimiento de una niña de 2 años oriunda de Concordia. Exactamente. Y lo vamos a hacer de la mano de la doctora Gisela Giorgio. Ella es presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría, filial Río Paraná, y ya tiene la gentileza de compartir los siguientes minutos con nosotros para charlar de este tema y profundizar sobre todo en materia preventiva, qué es lo que podemos hacer para no llegar a estos cuadros tan graves. Bienvenida, doctora. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por el espacio. Bien, escuchábamos también a especialistas que indicaban esto no es algo nuevo para los profesionales de la salud, es algo que habitualmente se observa cada temporada, pero ¿hay alguna particularidad que se esté dando en este año? Bien, para comenzar a comentarles un poco, el estreptococo no es una bacteria nueva para nosotros, no es como el COVID-19, digamos, en su momento. Es una bacteria que siempre está, causa muchas enfermedades, en su mayoría cuadros banales, cuadros leves, de anginas, algunas infecciones en la piel, ¿sí? Pero en algunos casos, esta bacteria puede dar casos como el que comentaron previamente, que son casos de enfermedad invasiva por estreptococo, que sí, en ese caso se torna una bacteria con mucha mortalidad y muy grave, ¿sí? Este alerta ya viene desde diciembre del año pasado, que la Organización Mundial de la Salud observó que en Europa se han producido un aumento de casos de enfermedad invasiva, ¿sí? Nosotros siempre tenemos los datos de lo que es la enfermedad invasiva porque es la que se reporta, ¿sí? Los casos leves no se reportan, no se informan no se notifican porque no requieren de tener esta notificación, ¿sí? Pero sí hay un aumento muy importante de casos producidos por esta bacteria, que es una bacteria que ya la conocemos hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que produce que un caso con síntomas leves genere o desarrolle otro tipo de consecuencias para en este caso, los más pequeños y las más pequeñas? Bien, normalmente no es como en otros casos que se dan estos cuadros en niños con alguna patología o adultos con una patología previa, digamos, con una comorbilidad, ¿sí? Estos casos de enfermedad invasiva suelen darse en pacientes sin ninguna afectación, en pacientes sanos. Lo que tenemos que tener en cuenta es cómo va evolucionando la enfermedad y realizar las consultas pertinentes, porque al tratarse de una bacteria tiene un tratamiento específico que es el tratamiento antibiótico, que es mucho mucho mejor, digamos, cuando se realiza en las primeras 48 horas desde el inicio, digamos, de la enfermedad, ¿sí? Claro. Así que la consulta con el pediatra, la consulta precoz, es lo más importante que tenemos que tener presente, ¿sí? Además de las medidas, obviamente, para evitar su contagio. ¿Qué signos justamente se deben presentar para esa consulta, no? Perfecto. Esta consulta, normalmente esta bacteria afecta a niños más grandes, a niños en edad escolar, es lo más frecuente. También tenemos que tener en cuenta que el dolor de garganta no es la mayoría de las anginas, para sintetizarlo, son virales, en un 70, un 80%. Un 20% más o menos de todo el total de anginas que vemos los pediatras son causados por esta bacteria. Y en esos casos, la angina es diferente. Tiene mucho dolor, mucho compromiso, mucho enrojecimiento de la garganta. Puede provocar inclusive vómitos, dolor de cabeza, mucho malestar general, ¿sí? Y también se acompaña a veces de ganglios, ¿sí? Y de fiebre bastante elevada, ¿sí? Que por ahí un cuadro de angina viral tiene síntomas de estas características, pero mucho más leves, ¿sí? También esta bacteria da infecciones en piel, que normalmente son como costritas amarillitas o una infección más generalizada en la piel que se conoce como escarlatina, ¿sí? Pero la consulta con el pediatra y sobre todo el pediatra de cabecera es muy importante. El pediatra que ya lo conoce al niño y que puede ir siguiendo la evolución, ¿sí? Del paciente. Usted estaba en la respuesta que nos acaba de dar comentándonos que fundamentalmente esto se da en niños y niñas en edad escolar. ¿Qué pasa en este contexto? Imagino que por ahí no es lo recomendable que al estar transitando estos síntomas, este paciente vaya a la escuela, que directamente no concurra al colegio, pero ¿cuáles son las medidas que en contexto de aulas se tienen que llevar adelante para tratar de evitar el contagio? Sí, las medidas que trabajamos un montón en la pandemia, que muchos hábitos se han dejado de llevar a cabo y se ven en la reemergencia de estas enfermedades. Todo lo que es contagio respiratorio, esta enfermedad se contagia de persona a persona por toser, o por las secreciones, o por el contacto directo en el caso de que fuera una infección en piel, ¿sí?
Así que la medida principal es que si los chicos no se sienten bien ya desde el inicio de sus síntomas, les duele algo, empiezan con tos o con alguna sintomatología, no es conveniente enviarlos al colegio, ¿sí? Y pedir en las escuelas que los niños asistan con un certificado médico de alta, que ya no tengan ningún síntoma, ¿sí? Para no tener contagios dentro de las aulas, ¿sí? Así que lo más importante es, sobre todo, lo que tiene que ver con quedarnos en casa cuando estamos enfermos o dejar a nuestros niños y que no sigan yendo a actividades masivas, a deportes, al club, a donde sea que el niño se desenvuelva. Y también lo que tiene que ver con la higiene, ¿sí? La higiene de manos, el uso de alcohol, ¿sí? Toser en el codito, como le hemos enseñado a los chicos. Esas medidas también son muy importantes para evitar esta diseminación de esta y de otras enfermedades, ¿sí? ¿Y qué pasa con los adultos respecto de esta enfermedad? Contagian de la misma manera, así que también deberían tener estas medidas. Y en el caso de que se diagnostique una angina o una de esas enfermedades, al comenzar el tratamiento antibiótico, ya a las 24 horas de iniciado el tratamiento, el adulto o el niño no contagia, ¿sí? Así que ya puede reingresar a sus actividades si comenzó el tratamiento y se diagnosticó, digamos, este tipo de angina, ¿sí? O este tipo de enfermedad. ¿Se sigue recomendando, por ejemplo, cuando uno está transitando los síntomas, la utilización del barbijo o esto es exagerado plantearlo ahora? No es exagerado plantearlo, es una barrera más, pero lo mejor es el aislamiento de la persona, digamos, de que se queden en sus hogares si están enfermos y si concurran al médico para diagnosticar si es este tipo de enfermedades, este tipo de anginas, o si es otra angina viral, que en ese caso no va a requerir ningún tratamiento antibiótico. Hay que tener presente que las anginas por esta bacteria, por el Streptobiógenes, se tienen que certificar, o sería lo recomendable, no empezar un tratamiento antibiótico sin antes realizar una prueba, un test que se realiza en los laboratorios, que es muy sencilla. Una prueba es rápida, o sea, el resultado lo tenemos enseguida, y otra demora un poquito más, pero tener la certificación de que es de esta bacteria, claro, porque los tratamientos antibióticos también tienen sus efectos adversos, ¿sí? Así que no es comenzar antibióticos, me empezó la garganta, me automedico. Eso no es lo recomendado, ¿sí? Por supuesto. En definitiva, esta es una bacteria que, tratada a tiempo con los antibióticos indicados por un profesional, no debería implicar una gravedad. Es decir, siempre en algunos casos esto escapa, como en todas las cuestiones en medicina, pero bueno, teniendo las medidas preventivas, uno sabe que se puede reducir el porcentaje de complicaciones que suele dar la bacteria, ¿sí? Otra cosa que también quería mencionar es que los antibióticos, cuando son indicados, no olvidemos de realizar los tratamientos completos, porque a veces nosotros indicamos como pediatras, vemos este tipo de anginas o vemos una otitis, que son tratamientos un poco más prolongados, son tratamientos por 10 días de antibióticos. Lo que se suele ver es que a los 2 o 3 días, cuando el paciente ya se siente bien o el niño deja de tener fiebre, se suspende, y eso va generando una mayor resistencia de estas bacterias y nos hace más difícil los tratamientos posteriores, ¿sí? Así que los tratamientos, cuando son indicados, tienen que darse por la cantidad de días, y si me quedo sin antibiótico, esas cosas comunes que se nos suelen plantear, puede pasar. Claro, tengamos presente eso, que si son 10 días hay que dar el tratamiento los 10 días que corresponden, ¿sí? Eso también es muy importante. Bueno, bien. Clarísimo, ¿eh? Doctora Gisela Giorgio, presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría en la filial Río Paraná. Muchísimas gracias por este contacto y por toda la información importantísima. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Gracias. Buena mañana para usted. Hasta luego.